Buenos días, estudiante. El día de hoy trabajaremos un nuevo tema. Antes de empezar la clase, como siempre, primero hay que agradecer a Dios por cuidar nuestra salud, por cuidar a nuestros familiares, ¿no? Que cada día estemos mejor. Bien, entonces el tema a trabajar es el análisis del discurso. Como competencia será lee diversos tipos de texto y nuestro objetivo es obtendremos información mediante una lectura intertextual. ¿Qué se refiere intertextual? ¿No? Es decir, una lectura que proviene a partir de una investigación, ¿no? Y difundida por otra persona en textos literarios y no literarios. Bien, antes de empezar la clase, entonces vamos a escuchar y observar este video. Bien, acá tenemos el video del discurso y sus partes. Escuchemos un poco del video. Bien, como ven acá, la primera pregunta que nos dice, ¿qué cosa es un discurso, no? El discurso viene a ser una exposición oral. Claro, es una exposición oral. Pero previo a eso, recuerda que hay una redacción a la cual que tú realizas respecto a tu discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que tu discurso va a ser pronunciado, dice, ante un público. ¿Sí? ¿Y con qué fin vas a entregar un discurso? Dice, con el fin de convencerlo, ¿sí? En especial en un acto solemne político, ¿no? Mayormente se dice que los discursos son políticos, pero hay todo tipo de discursos, no solamente son políticos. Pero que el discurso mayormente, uno de sus fines del discurso viene a ser convencer, no en su totalidad, pero es lo que busca en cierta parte, ¿no? Entonces podemos entender que un discurso es una exposición oral que va a ser pronunciada ante un público. Bien, quiero explicar un poquito acerca de sus características del discurso. Recuerda, el discurso, una de sus principales características es entretener, ¿sí? También es informar, porque en un discurso es una información que se busca de distintas partes, ¿no? De distintas fuentes. Busca convencer, como habíamos dicho, argumentar. El argumentar tiene que ver mucho con el convencer, porque si yo argumento bien, significa que voy a poder convencer. Y persuadir tiene que ver con eso, ¿no? Persuadir viene a ser a incentivar a esa persona a tal vez tener la misma opinión que tú estás dando en tu discurso, ¿no? Es con respecto a sus características, ¿no? Vamos a ver acerca de su estructura de un discurso. A ver, dice que el discurso no tiene que ser una pieza literaria. Es decir, o sea, lo importante de un discurso viene a ser, está aquí, en la palabra claridad, ¿sí? Un discurso debe ser claro, porque si no es claro, yo no voy a poder entender y no voy a poder cumplir con la función del discurso que viene a ser convencer. ¿Ya, no? Acá tenemos las partes del discurso, que viene a ser una introducción, donde vamos a incluir el saludo, una presentación del tema a nivel general, es en la parte de desarrollo donde tú vas a explicar todo tu tema. Y en la conclusión, con un mensaje, un comentario con respecto al tema o un resumen general de lo que se ha hablado. Bueno, acá lo que nos habla es acerca de cómo debes actuar el orador o el participante en ese caso, ¿no?
buen porte, confianza, ¿no? Saludar, introducir el tema, hacer pensar al público, en el caso del discurso, ¿no? Colocar ejemplos que pueden ser vivenciales, ¿no? Pero siempre debe estar acorde al tema que está explicando. Bien, antes de pasar a la conclusión, en el caso del desarrollo nos decían que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque en el desarrollo es donde está todo lo que tú quieres dar a conocer en tu discurso, ¿no? Vamos a ver la conclusión. En este caso, bueno, aquí nos habla acerca de las zonas arengas. Arengas viene a ser como una alabanza, un canto, ¿no? No necesariamente, ¿no? Recuerda que siempre en el caso de la conclusión, como le decía, pueden dar un mensaje final, pueden dar un resumen de todo, o de repente terminar con una moraleja. Bien, entonces, una vez que hemos escuchado y observado el video, ¿no? Vamos a empezar entonces nuestro tema, ¿no? Nuestro tema en realidad no es que vamos a elaborar un discurso. Nuestro objetivo decía que vamos a analizar el discurso. Entonces, el video ha sido ¿para qué? Para yo conocer. Yo no puedo analizar algo si yo no conozco en qué consiste, ¿sí? Acá hemos visto ciertas características. Hemos visto que el discurso, una de sus funciones principales es convencer, argumentar, informar. También hemos visto, en el caso del discurso, su estructura, cuántas partes tiene un discurso. También hemos visto que el discurso es una expresión oral, es una exposición oral que se da ante un público. Entonces vamos a ver, la forma de la escritura tiene que estar acorde a un público, ¿no? Muy bien, entonces vamos a aclarar ciertos conceptos. Dice, ¿por qué algunos discursos son persuasivos? Habíamos dicho que la persuasión tiene que ver con el hecho de que la persona que me va a escuchar, o sea, mi público, tiene que estar convencido de lo que yo estoy hablando. O debe convencerse con las ideas a las que yo quiero dar a conocer, ¿no? Entonces, para eso debemos saber qué es un discurso, ¿no? Habíamos dicho que es una exposición oral, ¿no? Pero recuerda, en una definición exacta, el discurso es un conjunto de enunciados, dice, que expresa de forma oral o escrita, porque recuerda que el discurso debe estar redactado, entonces también puede ser escrita. Yo puedo leer un discurso, porque es escrito, puedo exponer mi discurso de manera oral, ¿no? Donde expresa qué cosa, ideas, razonamientos, sentimientos o deseos también, ¿no? Y la persuasión es el poder de convencimiento, es decir, debemos tener las palabras claras para poder convencer a nuestro público, ¿no? A eso se refiere con la persuasión, que vamos a convencer. Como dice, ¿no? Busca convencer a quién, a los receptores. ¿Quiénes serán los receptores? Los receptores son las personas que me están escuchando. Vamos a ver entonces, ¿cómo analizamos un discurso? Para analizar un discurso se implica identificar sus elementos. Vamos a ver una manera sencilla cómo poder analizar y luego vamos a ver un poco una manera más compleja de poder analizar un discurso. Vamos a leer este discurso. Si hay tantas maneras de vivir, ¿da igual la forma como se vive? Todas las personas hemos experimentado que no da lo mismo. Hay maneras mejores y peores de vivir, tanto para nosotros mismos como para los demás. Cada uno tiene que ir descubriendo cuál es la mejor forma de responder a los acontecimientos que nos afectan. Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos capacidad de elegir lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo.
También podemos justificar lo que hemos elegido, es decir, podemos dar las razones que nos han conducido a elegir una forma u otra de actuar. Por eso se dice que los seres humanos somos morales, que la acción humana es moral. También necesitamos un saber como la ética, que nos ayuda a comprender nuestra acción y a elegir lo mejor para vivir una vida buena. Muy bien. Este pequeño discurso sobre qué nos habla acerca de las formas de vivir, ¿no? Nos habla que los seres humanos tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Bien, vamos a dar un análisis. En este pequeño análisis les he puesto preguntas, ¿sí? Y al costado de cada pregunta les he puesto como un concepto, que lo vamos a explicar después. Estos conceptos son el semántico, pragmático y lingüístico, que luego con el siguiente análisis lo vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Pero primero vamos a responder las preguntas. Para poder analizar yo tengo que saber en qué consiste mi discurso. Entonces, lo primero que debo saber, ¿cuál es el tema de mi discurso? ¿Cuál es el tema del discurso? Las formas de vivir de quién, del ser humano, ¿no? ¿En qué contextos cree que se dan? Entonces, tengo que fijarme en el contexto, ¿no? El contexto de mi discurso, ¿no? En realidad, este contexto se da en una situación formal. No hay una época, no señala una época porque nos habla simplemente acerca de las formas de vivir, pero no nos habla de una época definida, ¿no? Que puede ser, no sé, el siglo X, siglo XV o siglo XXI, ¿no? Ni lugares específicos, aunque se sobreentienden que no se trata de una época antigua, ¿no? Claro, se sobreentiende porque se sobreentiende que habla de una época actual, puede ser de la actualidad donde estamos ahorita, ¿no? Cuando digo situación formal, tiene que ver con la forma o el tipo de palabras que utilizan, ¿no? Pragmático, acá dice, ¿no? ¿Quién genera el texto? ¿Quién genera el texto? Es el autor, ¿no? Ahora, ¿quién puede ser el autor? ¿Para quién? ¿Para qué clase de público será? ¿Y qué relación crees que puede haber entre el autor o el expositor con su público? ¿No? Vamos a ver, ¿no? El texto tiene un autor anónimo, no conocemos quién es el autor y quién lo genera. Y quien lo genera se dirige a todos los seres humanos, ¿no? O sea, el quien nos está explicando este discurso va para todos los seres humanos, porque nos habla que los seres humanos tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Mantiene con ellos una relación de pertenencia, ¿sí? Es decir, ¿por qué pertenencia? Porque este expositor también es un ser humano, o sea, forma parte de todo lo que está exponiendo, ¿no? El emisor, ¿por qué? Porque el emisor es un ser humano, ¿no? Hasta aquí comprendemos, ahorita estamos analizando nuestro discurso. ¿Qué tipo de palabras se han usado? ¿Cuál es el registro empleado, no? Palabras pueden ser, ¿no? Sustantivos, verbos, adjetivos, ¿no? Esas son palabras. Cuando dice qué tipo de palabras, ¿qué tipo de palabras conozco? Conozco los verbos, conozco los sustantivos, conozco los adjetivos, conozco los pronombres, conozco los adverbios, conozco el tema de las preposiciones, las conjunciones, ¿no? Todos son palabras. Sean variables o invariables, y es otra cosa, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el registro empleado? Es un registro formal. Como lo habíamos dicho, es una situación formal. El registro también es formal porque vemos que el tipo de palabras que usa no usa, por ejemplo, ni jergas, ¿no? O sea, no es informal, ¿no? ¿Qué otros recursos lingüísticos se han empleado? Aparte de ya, el registro es formal, pero ahora recursos lingüísticos. ¿Qué recursos crees que ha utilizado, no? Por ejemplo, al inicio empieza con un interrogante. Hay una comparación entre los seres humanos y los animales. A eso se le conocen los registros, ¿no? A los, a lo que yo informo, ¿no? El tipo de palabras que yo voy a usar dentro de mi discurso, ¿no? Que tiene que ver con las preguntas, comparaciones. Puedo comparar épocas, en este caso he comparado al ser humano con el animal. ¿Para qué me sirven esos recursos lingüísticos? Para yo tratar de convencer más a mi público, porque si yo comparo, ya, entonces si hay una diferencia entre el animal y el ser humano sí puede diferenciar, en cambio los animales no pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces con esta comparación, yo estoy tratando de explicar a mi público por qué el ser humano tiene esa capacidad.
¿no? Y de repente un interrogante que viene a ser, al inicio de cada discurso, si yo inicio con un interrogante es porque estoy tratando de buscar la curiosidad en mi público. Una vez que yo escucho la pregunta, el público va a entrar en la curiosidad de querer saber cómo va a explicar esa pregunta, ¿no? Mi expositor. Tenemos otro tipo de discurso. Este discurso tiene que ver un poco más científico, porque el que hemos visto anterior era un discurso más social, ¿no? Que viene para todo el público. Vamos a leer este discurso. Dice, dióxido de carbono y cambio climático. Un nuevo estudio publicado recientemente demuestra que el cambio climático producido por el dióxido de carbono puede ser irreversible si no se toman medidas urgentes. El dióxido de carbono es un gas incoloro y denso. No debe confundirse entre este gas con el oxígeno que todos necesitamos para respirar. Entonces acá nos está hablando acerca de que el dióxido de carbono y el oxígeno son diferentes, ¿no? Sin embargo, el estudio no propone soluciones para la eliminación de los gases contaminantes que se liberan a la atmósfera. La autora del estudio, durante la rueda de prensa, ha manifestado que sus afirmaciones son el fruto de 5 años de investigación. Concluye que el cambio climático radica en la presencia masiva de dióxido de carbono en la atmósfera. Bien, entonces aquí sabemos que el discurso es pronunciado ¿por quién? Por una autora que está haciendo una rueda de prensa. ¿Cómo te das cuenta? A partir de la estrofa final. ¿Sí? Las dos primeras estrofas, los dos primeros párrafos forman parte del estudio de esta autora, ¿no? Y que luego al final nos dicen que durante una rueda de prensa fue lo que manifestó, ¿no? ¿Sí? Según estas afirmaciones. A ver, acá nos habla acerca de lo estructural, dice, completa el siguiente cuadro. Los párrafos del texto, es decir, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Tiene 3 párrafos, ¿no? Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Su estructura, habíamos dicho que la estructura de un discurso tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. En el caso de la función, vamos a ver qué función cumple cada párrafo. En el inicio, ¿qué cosa encontramos? Encontramos la presentación de un nuevo estudio sobre el cambio climático. En el desarrollo, ¿qué encontramos? Encontramos las características del dióxido de carbono, ¿no? Sus características y los inconvenientes del estudio. En el párrafo 3, que es la conclusión, encontramos conclusiones de estudio, ¿no? A ver, a esta parte que hemos analizado se le llama estructural. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, hemos visto lo semántico, lo pragmático, lo lingüístico, aquí lo estructural. Entonces vamos a ver en qué consiste esas partes que hemos visto. Bien, dice, la tarea del análisis del discurso consiste en examinar aspectos comunicativos y lingüísticos, ¿no? Que permiten describir e interpretar un texto. Este análisis lleva a cabo en distintos niveles, es decir, lo que hemos visto son los niveles del análisis del discurso. Yo puedo hacer un análisis pragmático del discurso y ahí quedarme, ¿no? Puedo hacer un análisis semántico y ahí quedarme. Puedo hacer un análisis estructural y ahí quedarme. Y lo mismo sigue con lo lingüístico. Pero en este caso vamos a hacer un análisis general, es decir, vamos a hablar de cerca de todos los niveles. ¿En qué consiste el nivel pragmático? Pragmático viene de la palabra práctica, ¿sí? Práctico. En este caso tiene que ver, lo práctico tiene que ver la relación que existe entre el emisor, el expositor y mi público, ¿sí? Es por eso que dice que el emisor, el grado de compromiso que va a tener el emisor con quién, con el destinatario, que viene a ser el público, la situación en la que se da y el dominio del tema que tiene el expositor. Es decir, ¿cuál es el compromiso que existe con el tema y el propósito del emisor hacia el público? Entonces, eso tiene que ver con el nivel práctico o pragmático. La palabra semántica tiene que ver con el significado y el concepto de algo. Entonces, el nivel semántico tiene que ver con el análisis del significado. Aquí que encontramos el tema, ¿no? La idea principal, ideas secundarias, los principios de coherencia, ¿no? Y el tipo de texto. Es decir, estas son las principales características que vamos a encontrar dentro del nivel semántico.
Luego vamos a pasar al nivel estructural, que tiene que ver con el inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Y así vamos a reconocer qué cosas, las relaciones que existen entre distintas partes del discurso, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre el inicio, el desarrollo y el cierre? ¿Cuál es la función que cumple cada párrafo? ¿Sí? Y nivel lingüístico tiene que ver con el uso del lenguaje, como dice aquí, ¿no? Pueden agruparse en diferentes niveles, ¿no? El nivel lingüístico es un poco más complejo porque lo puedo clasificar por niveles, se dice, ¿no? Un nivel fonético que tiene que ver con los sonidos que produce, ¿no? Gráfico, morfológico, la estructura de la palabra, lo sintáctico también está incluido, sintáctico y semántico también puede estar incluido dentro del nivel lingüístico. También se forma en cuenta la variedad geográfica, o sea, los dialectos, sociolectos, idiolectos, ¿no? El registro empleado y el estilo que usa. Es decir, el nivel lingüístico es un poquito más complejo para poder analizarlo. Bien, entonces, aquí tenemos nuestro discurso que hemos leído acerca del dióxido de carbono y cambio climático, y vamos a analizarlo con los 4 niveles de una manera un poquito más sencilla, porque recuerden que puede ser muy extenso, pero en este caso, como es un discurso pequeño, vamos a analizar por completo, ¿no? Si fuera un discurso más grande, entonces en ese caso sí tendríamos que analizar por partes cada uno de ellos, ¿no? Vamos a recordar en qué consisten los principios de la coherencia, que ya le hemos trabajado. La no contradicción, es decir, que los párrafos no deben contradecirse. La relación temática debe haber una relación entre el primer párrafo y el segundo párrafo. O sea, deben estar relacionados. Precisión, es decir, que debe ser entendible en el caso de las palabras que yo uso. No debe precisar, no debe fomentar duda, ¿sí? Las palabras, ¿no? Recuerda, yo puedo decir no contradicción. Yo puedo, si yo me pongo a analizar este discurso, y te das cuenta, el último párrafo pareciera que no está relacionado, ¿no? Pareciera, pero en realidad sí está relacionado. ¿Por qué? Porque los 2 primeros párrafos forman parte del discurso de esa rueda de prensa. Entonces ahí podemos darnos cuenta que sí, ¿no? A ver, vamos a empezar por el nivel pragmático. Habíamos dicho que el primer pragmático tiene que ver con la relación del el expositor y el público, o emisor y receptor, ¿no? Entonces, ¿cómo sería nuestro análisis pragmático? ¿No? Dice, el emisor que pretende llegar al público demostrando de dónde se origina el cambio climático. El receptor es un grupo de periodistas, ¿no? Porque está en una rueda de prensa, ya que se da durante una rueda de prensa, ¿no? Eso es en común que tienen el interés de dar a conocer el tema, ambos, ¿no? Tanto los periodistas al público que van a mostrar, y también eh, el mismo autor que quiere dar a demostrar el estudio que ha hecho acerca del dióxido de carbono. Ese con respecto al nivel pragmático. Vamos a ver el nivel semántico. Recuerda que el nivel semántico tiene que ver con el tema, la idea principal y las ideas secundarias. Dice, el tema del discurso es estudio sobre el dióxido de carbono. Se dice que no se debe confundir con el oxígeno y de esta radica el cambio climático según los estudios de la investigadora en una rueda de prensa. Si te das cuenta, aquí está el tema, acá está la idea principal, y esa viene a ser una idea secundaria, ¿no? Que según los estudios de este investigador en una rueda de prensa. Este texto cumple con los principios de coherencia, es decir, no hay no contradicción, relación temática y precisión. Es un texto informativo. Vamos a ver el nivel estructural. Dice, el nivel estructural quiere decir que vamos a analizar párrafo por párrafo, ¿no? Párrafo 1 nos habla acerca del inicio, que viene a ser la presentación de un nuevo estudio sobre el cambio climático. El párrafo 2 tenemos el desarrollo, que son las características del dióxido de carbono e inconvenientes del estudio. En el párrafo 3 tenemos la conclusión, que vienen a ser las conclusiones acerca del estudio. Bien, el siguiente nivel viene a ser el nivel lingüístico. Vamos a ver de qué manera podemos analizar. Había mucho que el nivel lingüístico tiene que ver
con el tipo de palabras que uso, ¿no? En qué persona está, ¿no? Usa un lenguaje científico en este caso, porque nos habla acerca del dióxido de carbono, ¿sí? El oxígeno. Luego es un estilo directo, ¿sí? El estilo, ¿por qué es un estilo directo? Ya que se dirige también para un público en la cual va a escuchar una entrevista, ¿no? Porque se sale en una rueda de prensa, entonces no debe ser un estilo tan complicado, ¿no? Directo. Está en tercera persona, ¿cómo te das cuenta en qué persona está? Si te puedes fijar acerca de los verbos, ahí te vas a dar cuenta en qué persona está, ¿no? Un nuevo estudio, ¿no? No, y recientemente demuestra que el cambio climático, está en tercera persona, ¿no? El discurso. En el caso lingüístico podemos analizar más cosas, ¿no? Solamente me he especificado en qué persona está, en qué tipo de lenguaje usa y cómo es el estilo, ¿no? El registro, recuerda que el registro también es un registro formal, ¿sí? Puedo analizar también ahí acerca de la morfología, tiene que ver por cada palabra, podríamos analizar. Fonética también podríamos analizar cada palabra, ¿no? Sus sonidos. ¿Sí? Es un poquito más complejo ahí sería, ¿no? Pero hasta ahí estaría bien poder hacer nuestro análisis. Bien, con eso vamos a aplicar nuestra actividad. Vamos a resolver la página 85 de su libro, ¿sí? Y tenemos que cumplir con nuestro objetivo de nuestro tema. Nuestro tema decía que tenemos que analizar un discurso y es lo que vamos a realizar. Vamos a investigar un discurso, cualquier discurso puede ser político, social, psicológico, deportivo, ¿no? Hay todo tipo de discursos, ¿no? Me van a buscar un discurso, copian una parte del discurso, esto lo van a hacer en Classroom, ¿no? Copian ahí el discurso que han investigado, y abajito de su discurso van a hacer su análisis del discurso. ¿Cómo hago mi análisis? Así, igualito, ¿no? Pegas tu discurso ahí en la página en el documento de Google que les voy a compartir, pegas el discurso que has investigado, y abajo me haces un cuadrito de esta forma, o en todo caso sin cuadrito, pero debe estar pragmático, su análisis, semántico, su análisis, estructural, su análisis, y lingüístico también su análisis. Ya sabes lo que debe contener cada análisis, ¿no? Relación entre el emisor y el receptor, el contexto, el tema, idea principal, idea secundaria, ¿sí? El tipo de texto, principios de coherencia, estructurar por párrafos, qué función cumple cada párrafo, lingüístico, ¿no? En qué persona se encuentra, cuál es el estilo, cuáles son los recursos lingüísticos que usa, tipo de lenguaje que usa. ¿Sí? Entonces, eso debe estar dentro del discurso que yo voy a investigar. Bien, entonces, vamos a ver en qué consiste la página 85. Tiene que ver con el discurso que hemos explicado acá, el dióxido de carbono. Todo está relacionado con eso también. Relaciona cada rasgo con el nivel de análisis textual al que pertenece, ¿no? Lingüístico, semántico, pragmático, estructural. Uso de tecnicismo. ¿Qué crees que es el tecnicismo? ¿Estructural, pragmático, semántico o lingüístico? ¿No? El tecnicismo tiene que ver con el tipo de lenguaje que yo uso, ¿no? Que son lenguajes un poquito más directas. Repetición del mismo tipo de estructura sintáctica. Yo puedo ver acá la palabra estructura y de repente puedo decir, es estructural. No te confundas, dice repetición del mismo tipo. Es decir, que sintáctica tiene que ver con las oraciones. Supongamos que la oración es una oración compuesta, coordinada, ¿sí? Entonces, se va a repetir constantemente ese tipo de oraciones, ¿sí? En este caso no tiene que ver con la estructura, tiene que ver con lo lingüístico, ¿ya? Porque es una oración compuesta, coordinada, tiene que ver con la forma a la cual yo voy a explicar. Argumento, si el argumento tiene que ver con el tema, ¿en qué clase de nivel crees que está? Debe estar en el nivel semántico, ¿no? Y así voy viendo cada uno de ellos a qué nivel pertenece los enunciados. Por último, tengo este texto de acá, que es otro discurso, y se lee el siguiente texto y a continuación realiza la actividad. Es decir, en este caso vamos a hacer un análisis pragmático y lingüístico, nos dicen. Solo pragmático y lingüístico con respecto a ¿qué? A este discurso.
¿sí? Y con eso estamos terminando la página 85, ¿sí? Y también la explicación de la clase. Con eso cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase.